El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Antes de seguir con el audio, me gustaría destacaros que podéis haceros socios VIP a partir de 1,49 €. Con esto podréis mejorar a que nuestros medios sean mejores y a que la asiduidad del podcast sea aún mayor. Como contrapartida, tendréis acceso directo a un canal de comunicación con nosotros y a programas exclusivos para miembros VIP de Foro de la Historia. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy simplemente vengo a presentar a nuestro compañero Iván, que nos va a hablar acerca de recreación histórica. La verdad es que tiene muy buena pinta este programa, porque como os va a contar él, es un programa que, pues viene motivado por una charla que dieron en la Universidad de Zaragoza. La verdad es que, Primera Línea, que es el grupo en el que estamos nosotros, se está expandiendo muy rápido, tanto en el Aragón, que es de donde son una buena parte de los integrantes, sino también pues por zonas como Madrid, ¿no? De donde somos algunos. La verdad es que sí que es cierto que es estupendo todo, digamos, este proceso de colaboraciones y bueno, de alguna manera este proceso de expansión, ¿no?, cultural que está teniendo la recreación histórica en nuestro país, y la verdad que nosotros estamos muy contentos. En este pequeño podcast, Iván nos va a hablar acerca de cómo nos documentamos los recreadores para luego, pues plantear un evento, plantear nuestra propia vestimenta y luego, por otra parte, pues plantear lo que viene siendo, pues eso, por ejemplo, un puesto concreto dentro de una recreación general, ¿no? La verdad es que me parece muy interesante, es algo que Iván además hace muy bien, porque Iván todo el tema de las investigaciones le gustan mucho, y la verdad que me alegro que haya grabado este podcast, así que os dejo con él. Chao. Muchas gracias, Javi. Y sí, efectivamente, vamos a comenzar a hablar hoy de lo que nos ha comentado Javi, ¿no? Nosotros, hace poco, desde el grupo de recreación de Primera Línea, que es un grupo que algunos ya conoceréis porque alguna vez hemos hecho alguna colaboración con algún compañero, o quizá tanto yo como Fernando hemos hablado sobre alguna recreación que vamos a hacer, nos invitaron a la Escuela de Turismo de la Universidad de Zaragoza para hacer una charla sobre cómo nosotros en recreación histórica nos documentábamos para hacer las recreaciones. Después de realizar la charla, estuvimos hablándolo con Javi y vimos que, bueno, podía ser una información interesante para traer aquí al podcast. Entonces, hoy vamos a hablar sobre eso, ¿vale? Sobre qué hacemos los recreadores. Lo enfocaremos en guerra civil, pero igual hablamos alguna otra época. Pues cómo hacemos los recreadores para extraer información y documentarnos para la recreación histórica. Vale. Realmente utilizamos un método que no dista mucho de lo que se utiliza en la historia para hacer las investigaciones, ¿vale? Que esto es acercarnos a las fuentes primarias y secundarias también. Las fuentes históricas en general, que como he dicho se pueden clasificar en estos dos grupos, que las fuentes primarias serían todas aquellas fuentes que contienen información sobre un periodo que han sido elaboradas en el mismo periodo por gente de esa época, mientras que las fuentes secundarias son fuentes que se han hecho normalmente de forma posterior y nos hablan de otras fuentes. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, una fuente secundaria sería un libro. Un libro que, pues en la bibliografía, nos habla de otros libros, de fuentes primarias, bueno, de otras fuentes. Entonces, nosotros, a la hora de hacer una recreación histórica, partimos de una idea, ¿vale? Una idea de algo que vamos a recrear, que puede salir del propio grupo de recreación, que queramos realizar, qué sé yo, una sesión de fotos o algún evento o algo, y decidamos recrear X unidad. Puede ser que nos invite una asociación amiga de recreación histórica a un evento suyo y nos diga, mira, pues tenéis que recrear esta unidad en este puesto. O quizá pues hablemos con un ayuntamiento, una comarca o algo así y nos proponga la idea. Entonces, a partir de esta idea propuesta o elaborada o lo que sea, es cuando nosotros empezamos a trabajar. Pues el primer grupo de fuentes primarias que tenemos y que mejor nos sirve para la guerra civil son las fotografías, ¿vale? Fotografías y en algunos casos vídeos, porque sí que es verdad que ya hay filmaciones de la época. Entonces, claro, la fotografía es estupenda porque nosotros realmente
queremos representar una estética de una época y en la fotografía estamos viendo tal cual esa estética. Estamos viendo cómo van peinados, cómo son estos pantalones de los que nos habla la documentación, cómo van calzados, las chaquetas cómo van. O sea, son estupendas. Esto si nos dedicáramos a algún otro periodo histórico, sí que es verdad que cuando estamos hablando de otros siglos podríamos utilizar pues todo tipo de iconografía, ilustraciones que aparecen en el arte, ¿no? Allí también podemos ver muchos temas de vestimenta y de aspecto. Pero en Guerra Civil la fotografía es estupenda. Es estupenda, pero tiene sus problemas. Hay que ir con cautela, porque la fotografía es una fuente histórica que nos está presentando un momento muy concreto que puede tener unas circunstancias que hagan que no se ajusten a la realidad. Lo que me refiero es que nos pueden estar mostrando una excepción. Una excepción de, mira, pues un soldado que, por la razón que sea, en el momento en el que se hace la fotografía, está llevando un equipamiento que no le toca. Y esto nos puede llevar a error, nos puede llevar a pensar que como hemos encontrado a este señor de la Garibaldi que lleva este fusil, todos lo llevarían. Entonces hay que contrastar muchísimo lo que vamos viendo en las fotografías. Un ejemplo muy claro en Guerra Civil sería el tema de las barbas. El soldado de infantería español siempre va afeitado, siempre que puede, va afeitado. Así nos lo explican los reglamentos de infantería, los oficiales se encargan de ello, ¿no? De que cada mañana pues su unidad esté afeitada correctamente, aunque esté en el frente, ¿eh? O sea, no es una cosa que por pensar de decir, bueno, es que están destinados en el frente, igual no lo hacen cada mañana porque tienen mejores ocupaciones. No, se afeitan por dos cosas muy importantes. Bueno, la primera es que en esa época las barbas no estaban muy de moda, entonces, pues quizá gente que viene del mundo civil, ¿no? Pues de los milicianos, podemos ver algún bigote o algo así. Pero la segunda y más importante es por tema de higiene, ¿vale? La trinchera y la guerra en general es un lugar muy sucio, hay muchos parásitos. Si no va afeitado, pues reduce muchísimo la cantidad de pelo que tiene y claro, pues también reduce la posibilidad de que tenga parásitos, pues como pueden ser los piojos, ¿vale? Entonces, pues la cosa está en que la tendencia es a ver a los soldados afeitados. Claro, uno se puede encontrar una fotografía en la que aparezca un soldado con barba. Puede ser, y las hay. Pero volvemos a lo mismo, es una circunstancia muy concreta en la cual, pues igual estamos viendo una fotografía de 30 tíos y hay uno que va con barba y los otros 29 no. Este uno que va con barba, no sabemos por qué va con barba. Puede ser que justo sea el soldado que viene a hacer no sé qué guardia y cuando se hace la foto aún no le ha dado tiempo de afeitarse o lo que sea. Pero vuelvo a lo mismo. Estamos viendo a un soldado con barba y a 29 sin barba. Nosotros en la recreación histórica tenemos que intentar recrear la normalidad, la cotidianidad, la norma. Si quisiéramos recrear excepciones, entonces una recreación histórica sería una especie de carnaval donde todo el mundo va diferente y bueno, y no estaríamos reflejando la realidad. Ya os digo, pensad en esta proporción, ¿eh? En la proporción de 30 afeitados y uno sin afeitar. Bueno, estas son las fotografías, que hay que ir con cuidado con ellas. Luego, otra fuente histórica que también se utiliza muchísimo son los testimonios. ¿Vale? En la guerra civil, bueno, y la posguerra más o menos inmediata, aún queda gente que está viva que vivió esos acontecimientos. Y nos puede contar muchísimas cosas muy interesantes que otro tipo de documentación no puede darnos, pues porque nadie escribió sobre ello o no está en alguna fotografía. En cambio, esta persona está allí y ve y nos cuenta. Y hay muchos detalles que se han sacado de esta forma. Hay que tener cuidado con los testimonios orales, porque es verdad que la memoria, y sobre todo cuando se relaciona con hechos traumáticos, tiende a ser autodefensiva. Entonces, con el paso de los años, los recuerdos se van amoldando un poco a lo que queremos recordar, pero de forma involuntaria. De forma involuntaria y además también ser testigo de un acontecimiento no implica comprender el acontecimiento. Esto podéis pensar, por ejemplo, en el presente. En el presente estamos viviendo procesos históricos constantemente. Pero bueno, todo el mundo conocerá a alguien que será partícipe de ese proceso histórico, pero le dará unas explicaciones que se alejan de la realidad. Puede ser esto, o por ejemplo, otro hecho claro de esto lo tenemos en la novela de George Orwell, Homenaje a Cataluña, que George Orwell es un periodista inglés, estuvo combatiendo en España y escribió un libro sobre ello. Hay muchas veces que George Orwell
comenta cosas y les da un nombre a algunas cosas que se equivoca, ¿vale? Lo que está pasando aquí es que George Orwell es un periodista inglés que viene a España, que no acaba de comprender completamente el contexto español y, por ejemplo, hay un momento en el que nos habla de que ve a unos guardias civiles. Claro, hoy en día sabemos que a lo que se estaba refiriendo Orwell en ese momento no era la Guardia Civil, era la Guardia de Asalto, un cuerpo de seguridad que crea la República. El tema está en que él ve a una fuerza de seguridad y dice, bueno, pues serán guardias civiles, pero no lo son. Y es muy importante porque, claro, si estamos recreando algo realizado con este episodio, nosotros nos pondremos un uniforme o nos pondremos otro. Entonces, al igual que las fotografías, con los testimonios orales hay que ser tremendamente respetuoso cuando alguien nos está explicando algo, desde luego, pero tenemos que tener en cuenta que todo lo que nos llega tengamos que contrastarlo, ¿vale? No podemos coger solo una fuente o solo un tipo de fuentes y pensar que eso va a misa. Bueno, aparte de los testimonios orales y de las fotografías, tenemos pues todo el mare magnum de documentación escrita que puede haber. Toda documentación escrita es que puede ser cualquier tipo de documentación escrita. Pueden ser partes de guerra, actas judiciales, cartas del frente. Una revista de moda de 1929 nos podría servir. Es que hasta si consiguiéramos la lista de la compra de alguien de la época, tenemos información sobre o más o menos que compraban o más o menos que era habitual que hubiera en el mercado para comprar. Entonces, tenemos muchísimos tipos de documentación escrita y según lo que busquemos, acudiremos a una, acudiremos a otra. La cautela que hay que tener con la documentación escrita es que, aunque muchas veces no lo parezca, tiene un autor detrás. Un autor que puede tener su intencionalidad o puede querer quedar bien o justificarse o injustificar a otros. En cualquier caso, que puede ser parte de este proceso que estamos documentando y bueno, y pues puede escribir las cosas de una forma o de otra. Entonces, cuando cogemos un texto escrito de la época, tenemos que preguntarnos qué es lo que nos está explicando, cómo nos lo explica, por qué nos lo explica y, muy importante, qué es lo que no nos explica y por qué no nos lo explica. ¿Vale? Para hacer un ejemplo de esto, voy a acudir a la Edad Media, a las crónicas medievales. Conoceréis que, bueno, pues sobre todo en España, hay muchos monasterios que se ponen a hacer crónicas y muchas de estas crónicas medievales de los reyes suelen tener nombre del monasterio donde se produjo. Vale. Estas crónicas, ¿quién las elabora? Estas crónicas las elabora un monje que está en el monasterio y que pues, por alguna razón se pone a escribir una crónica para ensalzar al rey del momento y a su casa y a su linaje, seguramente intentando buscar algún tipo de contraprestación, de ascenso social, de que esto le guste al rey y le promocione. Esto significa que lo más probable es que muchas de las cosas que escriba estén distorsionadas para hacer quedar bien a el rey de turno o al linaje de turno. Entonces, no podemos coger una crónica medieval del siglo X o del XI o del IX o del que sea y creer que, como ha sido escrito en ese momento, es tal cual pasó. Y bueno, pues simplemente como un ejemplo, ¿no? De este tipo de documentos pasado a otra época. Cuando nos queremos documentar con fuentes primarias, tenemos que ir a buscarlas y muchas veces es un problema porque muchas de ellas están en archivos y el archivo puede estar en tu ciudad, en la provincia, en otra comunidad autónoma, puede estar lejos, puede implicar tener que desplazarte, tener que pernoctar. En algunos puede implicar tener algún tipo de acreditación de investigación, de investigador, pero por suerte hoy en día tenemos internet. Y bueno, y de ahí sacamos muchísimas de las fuentes con las que nos documentamos, sobre todo por el tema de que nos facilita muchísimo el trabajo. ¿Vale? A nivel de fotografía, hoy en día existen muchísimos archivos fotográficos, algunos de ellos públicos, que tienen su catálogo subido a internet. Entonces esto, ya ni que sea solo para visualizarlas, ya nos puede servir para ver muchísimas fotografías. Aparte de esto, también utilizamos mucho el repositorio de imágenes que tiene la biblioteca digital hispánica.
¿vale? Que aparte de muchísimos contenidos, la Biblioteca Digital Hispánica también tiene pues fotografías y puedes encontrar muchísimas imágenes de diferentes momentos en el frente, en diferentes frentes, es muy útil. Y luego a nivel de documentos, volvemos a lo mismo. Tenemos suerte de que hay webs que digitalizan documentos, ¿vale? Una de las más habituales suele ser Pares. Pares es el portal web de archivos españoles. Allí están todos los archivos de titularidad estatal, solo los estatales, con su repositorio de documentos. Y bastantes de ellos están digitalizados, con lo que nos facilita muchísimo el trabajo. Luego, el grupo de recreación primera línea, como solemos trabajar mucho en la zona de Aragón, de Cataluña, también utilizamos mucho Dara. Dara significa Documentación de Aragón. Es un poco el hermano pequeño de la Consejería de Cultura del Gobierno de Aragón, pues de pares. ¿Qué pasa? Que aquí para acudir a archivos autonómicos y municipales, pues podemos venir aquí, pero los esfuerzos que dedican a la digitalización, por lo pronto, son menores que los estatales, por lo que, bueno, muchas veces nos encontramos que algún documento no podemos consultarlo por internet, pero por suerte, como estamos hablando de Aragón, la mayoría de los componentes vivimos por aquí, entonces pues podemos llegar incluso hasta acercarnos al archivo. Pero claro, imagínese, yo por ejemplo, ahora mismo estoy en Zaragoza, que tengo que irme a consultar algo a Sevilla. Pues entonces, pares me viene muy bien. Vale, y más allá de las fuentes primarias, tenemos las secundarias. A ver, en fuentes secundarias podemos poner muchísimas cosas. Podemos hablar, por ejemplo, de una ficha catalográfica, de algún patrimonio inmueble en concreto, algunos búnkeres, alguna línea de trincheras. Pero realmente lo que más utilizamos son libros, ¿no? La bibliografía especializada en historia. Esto si en algún momento estamos recreando alguna unidad o alguna división y hay el típico catedrático que lleva 20 años estudiando el tema, caeríamos en un error muy grave si, si lo pasáramos de largo y no acudiéramos a él, porque este señor nos va a adelantar muchísima faena. Sobre todo porque al final de los libros, o al final de los capítulos de los libros, según el libro, tienen un apartado que se llama bibliografía. La bibliografía no es nada más que el mismo libro diciéndote de dónde has sacado la información. ¿Vale? Te dice, mira, pues yo de este párrafo, lo que estoy explicando aquí, lo he sacado de este otro libro en esta página. O este capítulo lo he sacado de estos otros 15 libros. Entonces, si uno tiene un libro sobre un tema que le interesa para tratar, el mismo libro le recomienda que vaya a otros libros que también tienen bibliografía, que le recomienda ir a otros libros. Y así, poco a poco, uno va ampliando el conocimiento y el enfoque que tiene sobre un tema. Pero esto es peligroso porque cuando uno acude a, yo qué sé, la típica librería que tiene una sección de historia, se encuentra con dos tipos de libros. Se encuentra con un primer tipo de libros, que sería esto, que sería el libro del experto que tiene como 30 o 40 páginas de bibliografía. Y luego un segundo tipo de libros que quizá el autor hasta nos puede sonar, que generalmente también suelen ser los más vendidos, pero que directamente o no tienen bibliografía o tienen muy poca bibliografía. ¿Esto qué significa? Esto significa que si nosotros nos queremos documentar con el primer tipo de libros, con los que tienen 30 páginas de bibliografía, nos estaremos documentando con un libro tremendamente riguroso y que ha contado con muchísimas fuentes para explicarnos lo que nos explique. Mientras que el segundo tipo de libros realmente nos estaremos documentando con la opinión de un señor y un pequeño grupo de fuentes que no sabemos por qué ha seleccionado solo ese pequeño grupo de fuentes. A fuerza, ese libro es menos riguroso, nos hace referencia a menos cosas. No está explicando de dónde saca todo lo que explica y no nos diferencia de lo que son hipótesis o opiniones suyas de lo que es pura información extraída de otros libros o de fuentes primarias. Y cuando tenemos toda la documentación, cuando nos hemos informado a través de fuentes primarias, a través de fuentes secundarias, tenemos que pensar, esta información, ¿cómo la transmitimos? Nosotros en primera línea, en el grupo de recreación primera línea y muchísimos grupos de recreación, utilizamos la fórmula de evento público. ¿Vale? Esto no deja de ser otra cosa que
hablando con algún tipo de entidad municipal, provincial o lo que sea, coger unos días y realizar un evento donde acuda la gente y ahí hagamos la recreación. Vale, no solo hay ese tipo de eventos. Por ejemplo, en Segunda Guerra Mundial se trabaja mucho el evento privado, que es puramente hacer una sesión de fotos donde uno se documenta extremadamente bien sobre los uniformes de las unidades a recrear, y con un fotógrafo bueno se hacen unas fotos estupendas para, bueno, pues para tener material y poder difundir de una forma diferente la recreación, ¿vale? A través de fotografías. Fotografías que pueden acabar en algún reportaje, en alguna revista que podéis conocer de historia bélica, en multitud de sitios. Por ejemplo, a nivel de guerra civil española, en España está el grupo de recreación Sancho de Beurco, que aún una vez hemos colaborado con ellos, que bueno, se dedican mucho a estos eventos privados y, por ejemplo, los podéis encontrar en la página web de Espertaferro, para que veáis un poco el nivel del que hablamos. Nivel bueno, quiero decir. Pero volviendo a la guerra civil, nosotros tenemos, a nivel de eventos públicos, tenemos un formato muy definido, ¿vale? De un tiempo a esta parte se ha ido perfeccionando, se podría decir, un formato, y la mayoría de recreaciones utilizan este formato. Como pequeño disclaimer, es una recomendación. Si podéis ir a recreaciones de otras épocas, hacedlo porque cada época tiene su forma diferente de recrear y se pueden ver, bueno, pues herramientas muy, muy interesantes. Por ejemplo, yo que sé, si estamos hablando de una recreación del siglo XII, al ser un siglo entero, puede tocar muchísimos más palos. Quien recrea Guerra Civil Española está recreando 3 años en concreto, donde en los 3 años hay guerra y suele estar relacionado con el ejército. Entonces, la gran mayoría de cosas que se van a ver van a ser soldados. En cambio, un grupo de recreación del siglo XII te puede recrear perfectamente el acontecimiento del nombramiento de un obispo o trabajos artesanales de la época. Bueno, pueden tocar muchísimos más palos y al poder hacer muchas cosas diferentes, da pie a que la fórmula de recreación, el qué va a haber a la recreación a la que voy a ir, sea diferente, ¿vale? Entonces, nosotros, a lo que vamos, en Guerra Civil Española suele ser la recreación suele ser de 2 días, ¿vale? En un municipio en el que con el ayuntamiento ya hemos concertado la recreación, quedamos, y el primer día es un día un poco más light, un poco más ligero. Aquí se suelen hacer pequeñas exposiciones sobre el acontecimiento a recrear, charlas donde puede estar el investigador local que nos pueda hablar de los hechos que pasaron en el pueblo, que nos pueda hablar de algún personaje local importante, puede haber presentaciones de libro. Bueno, el primer día, que puede ser un viernes o puede ser un sábado, esto suele ser en fin de semana, viene a pasar esto. La chicha está el segundo día. El segundo día, por la mañana hacemos una visita teatralizada, que luego vamos a hablar de ella, y por la tarde se realiza una batalla, ¿vale? Normalmente el, el estándar, la fórmula consolidada en guerra civil es esta, ¿vale? Podríamos entrar a valorar si deberíamos explorar otras o no. Yo creo que sí, contra más mejor, esto es como todo. Pero bueno, vamos a empezar por la batalla. ¿Qué le pasa a la batalla? Nosotros cuando nos documentamos para hacer una recreación y la realizamos, parece que siempre hay que recrear o representar una batalla. Representar sería mejor dicho. ¿Qué le pasa a la batalla? La batalla gusta mucho, ¿vale? Es un espectáculo que al visitante le gusta mucho, es muy vistoso de ver, hay mucho recreador moviéndose, muchas armas, mucho juego de pirotecnia. Y los recreadores también nos lo pasamos bien. A ver, es divertido de realizar esto. Pero nos damos cuenta de que realmente, como herramienta para transmitir el conocimiento que nos hemos documentado, es pésima. No acaba de enseñar, no acaba de transmitir nada, nada de la información que nos hemos documentado. Se observa como una especie de espectáculo pasivo, donde ahí uno va a ver cómo se mueve la gente y cómo explotan cosas. Pero no transmitimos información. No transmitimos información y bueno, a ver, se siguen haciendo porque es un tema que atrae el ver una batalla,
pero realmente no estamos recreando una batalla. Estamos representando una batalla porque normalmente no tenemos la capacidad de recursos humanos para realizar una batalla más o menos creíble. Es complicado representar esa crudeza sin caer en sobreactuaciones. Realmente recrear una batalla es muy complicado. Nosotros lo que hacemos es representar lo que podría haber sido una pequeña escaramuza. No sé. La batalla es un tema al que hay que darle muchísimas vueltas, la verdad. Pero bueno, más allá de la batalla, tenemos donde está la amiga de verdad, que es por la mañana, en lo que llamamos la visita teatralizada, que generalmente se le conoce como trinchera viva o trinchera viviente, porque la idea principal o primigenia era una especie de recorrido en unas posiciones donde hubiera diferentes teatralizaciones y el público pudiera medio sentir más o menos de que está pasando por una trinchera en la que hay vida, en la que pues ambientada en la época con recreadores como si fuera de entonces. Pero realmente esto se ha acabado traduciendo en un recorrido con diferentes puntos. Vale, un recorrido que puede ser en una posición real, puede ser en unas trincheras, en unos búnkers, en unas posiciones, o puede ser directamente en el pueblo donde hagamos la recreación. Y en estos recorridos, en cada uno de los puntos del recorrido, se recrea un pequeño espacio que llamamos display. ¿Vale? Este display puede ser la recreación de cualquier cosa, ¿eh? Puede ser la recreación de un puesto de hospital de campaña, de unos cuarteles, el despacho de un alcalde, un puesto de telecomunicaciones, la misma calle del pueblo en la época. Se recrea un lugar de estos con diferentes materiales que sean reproducciones lo más fidedignas posibles o incluso hay hasta originales. Y estos objetos tienen que estar muy bien pensados para que los ponemos. Tienen que tener una finalidad. Si ponemos un objeto en concreto de época, que sea porque alguien va a usarlo. Porque en ese display, aparte de los objetos, va a haber una serie de recreadores que van a realizar una escena. Van a hacer como una pequeña obra teatral sobre un tema en concreto. Y después de que se haga esta pequeña teatralización, con el público pues habrá un guía y este guía acaba de dar contexto, acaba de explicar al público lo que han visto, ¿vale? Amplía la información. Y bueno, pues en estas visitas teatralizadas se va de un punto a otro haciendo un recorrido. Y este recorrido generalmente tiene un hilo conductor, ¿vale? Tiene un hilo conductor, un tema de trasfondo sobre el cual todas estas paradas tienen un tema en común. Lo más normal, lo más habitual, es que el hilo conductor sea la propia historia del pueblo en el que estamos, ¿vale? Si estamos, por ejemplo, en Sietamo, que es una recreación que hicimos con el grupo de recreación Primera Línea, el tema a tratar, el hilo conductor, van a ser los acontecimientos en Sietamo durante la Guerra Civil. Pero no siempre es así, porque, por ejemplo, en la otra gran recreación que tenemos en Primera Línea, gran por el trabajo que dedicamos, ¿eh? No porque luego sea algo multitudinario, pero otra recreación que tenemos en Primera Línea es la Ruta Orwell, que la realizamos en las posiciones donde estuvo Orwell cuando estuvo combatiendo en España, y cada año vamos cambiando de hilo conductor, porque nos dimos cuenta de que hay muchísima gente que repite, que es aficionada a este tipo de ocio de fin de semana, podríamos decir, y cada año pues repite y viene. Y cambiar el hilo conductor implica cambiar también los diferentes escenarios y así cada vez que vienen les podemos presentar algo diferente. El primer año que hicimos la ruta Orwell, el hilo conductor era el evidente, era la historia de Orwell en España. Sin embargo, cada año vamos cambiando y, por ejemplo, este año 2022 que hemos hecho la cuarta edición, creo, sí creo que es cuarta edición, el hilo conductor era muy diferente. El hilo conductor era las diferentes vías de escape que tiene el soldado para afrontar una situación que no quiere, que es estar en medio de una guerra, estar en el frente y no estar en su casa, que es donde querría estar. Entonces, en los displays de este recorrido, hablábamos de alcoholismo, hablábamos de drogas, de la religión como vía de escape o como justificación a ciertos actos, del extremismo político, hablábamos de sobrepasarse con la población civil. Bueno, pues todos estos temas derivados
que normalmente no le suele hablar, pero nos interesaba poner el foco un poco aquí. Y bueno, pues a ver, llegados a este punto, básicamente el método que tenemos para documentarnos y para transformar esta documentación en algo que sea visible, que es lo que vosotros podéis ver cuando vais a una recreación, suele ser este. Suele ser este y bueno, esto es como todo, puede estar más elaborado, puede estar menos elaborado y bueno, pues llegados a este punto fue lo que estuvimos hablando en la escuela de turismo, porque creímos que todo esto era interesante para que el estudiante de turismo, que en un futuro pueda ser algún tipo de técnico de turismo de un ayuntamiento, pues conociera que la recreación histórica, bueno, pues es una herramienta más que se puede utilizar porque cuando uno está trabajando en un municipio donde tienes un foro romano, pues lo tienes todo hecho. Pero si estás en un pequeño pueblo en el cual como mucho tienes unas trincheras por allí, por los montes, es complicado de explotar, ¿no? Esto a nivel turístico. Entonces nos pareció adecuado dar a conocer esta herramienta, sobre todo, claro, la Escuela de Turismo de la Universidad de Zaragoza, para los futuros profesionales de turismo. Y bueno, y llegados a este punto ya solo nos queda despedirnos después de esta pequeña charla sobre la documentación en recreación. Y nada, nos vemos la semana que viene y que paséis una feliz semana.